Y aquí estamos ya con la presencia del economista Gabriel Rubinstein para analizar las principales noticias económicas de la semana. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir nuevamente. No, gracias a ustedes. Y tras varias semanas de datos económicos negativos, en los últimos días las estadísticas sobre producción industrial que publicaron el INDEC y otros analistas económicos dieron motivos para algo de expectativa, de optimismo en relación a los próximos meses. Justamente la producción industrial de julio, a pesar de haber caído interanualmente, cayó mucho menos, significativamente menos que en los meses anteriores y además mostró un incremento en relación al mes de junio. ¿Cómo interpretás, Gabriel, estos datos que se han conocido? ¿Crees que marcan la posibilidad de un repunte económico para el segundo semestre del año? Sí, digamos, nosotros venimos viendo el primer semestre que hubo una recesión, más o menos acumulada 1,3%. Claro, una recesión moderada. Una recesión moderada. Digamos, para los estándares mundiales no sería tan moderada, porque es una tasa del 2,6% anual, que por ejemplo se presume que España este año cae por ahí el 1,5%. O sea, sería... es el 1,3 así semestral. Digamos, ¿no? Semestral. Un 2,6 con anual. Lo cual es, sí, 0,7 y 0,6 cada trimestre. O sea que en realidad es una recesión, para cualquier país estaría preocupado. En Argentina tenemos una especie de piel gruesa, y si las cosas no son muy malas, no parece que las cosas realmente no estuvieran bien. Entonces yo diría, pasamos una recesión, no está reflejada en los números oficiales esa recesión, pero en los números estimados como lo hacía antes el INDEC sí. Y sí estábamos viendo y se está corroborando que hay condiciones mejores para aquí en adelante. La industria en Brasil empezó a andar bien y eso tracciona. Para más adelante se espera la influencia de la cosecha, que va a ser 20-25% más alta y 20% más alta en precios, o sea que para el año que viene tenemos una situación más acomodada. Al mismo tiempo hay factores internos de las restricciones cambiarias y de importaciones que tuvieron un pico hace unos meses. Se empezaron a flexibilizar, ¿no? Algunas restricciones. Y hay cosas que se llegan, digamos, la construcción que sigue en caída por todas las restricciones internas, posiblemente encuentre un piso en algún momento y algo va a ayudar el plan de viviendas oficial. Nosotros tenemos un cálculo global que este año la economía en promedio crece 0. Seguramente para el INDEC va a crecer 2,5 o algo así. Pero por eso, con el repunte del segundo semestre global sería una actividad económica similar a la del año pasado. Si me decís crece 0. Este año sería crecimiento 0 2012, claro. Y para el año que viene apuntas algo así como el 3%, que de todas maneras está muy lejos de la etapa en que Argentina crecía al 6, 5, 7, al 6, 8, 7, tal cual, exacto. O sea que realmente ha habido, para cualquier análisis normal es un hard landing esto. Para Argentina es, como hay un lío con las cifras, es otra cosa, ¿sí? Un país históricamente acostumbrado, ¿no? Al famoso stop and go, ¿no? Sí. Y además que lamentablemente en esta situación de recesión o de estancamiento, la inflación que podía haber bajado, digamos, del 25% al 15% o algo así, no bajó nada. O sea que si uno exhibe los boletines de la Argentina, hace falta que sea ortodoxo, heterodoxo, crecimiento prácticamente 0, inflación 25-26%, ¿qué es esto? No están bien las cosas. O sea, en Argentina no están bien las cosas. Claro, y justamente esa es la pregunta. Si a partir del segundo semestre la economía empieza a repuntar, el 2013 es mejor, ¿qué va a pasar con la inflación? ¿La ves desacelerándose también o la ves también en torno a 20-25%? No, la inflación que está en principio, según una cantidad de encuestas que aparecen publicadas, en torno al 25%, tiene riesgos de acelerarse. No solo para la actividad para estar un poco mejor, tampoco para tirar manteca al techo, sino porque hay algunos factores monetarios. Ustedes pasaban recién en las encuestas que la gente no sabe qué hacer con los pesos. O sea, de pronto ha habido medidas de especificación forzosa, un corralito cambiario, no es el corralito bancario de Cavallo, pero es el corralito cambiario. La gente puede tener pesos, no puede acceder a dólares que le gustaría. La economía inflacionaria, esta es una economía de baja calidad técnica, quiere decir que no está indexada. Cuando se hacen economías inflacionarias,
en la experiencia argentina y de miles de países, por ejemplo Chile durante mucho tiempo, es que todo se indexa. En Chile es todo la UF, Unidad de Fomento. Entonces UF más 1, UF más 2. Vos tendrías hoy tener la posibilidad de decir, bueno, deposito a la inflación -1 o cosas así. Entonces la gente entraría en un canal de ahorro normal. Las empresas se endeudarían a inflación más 2 y cosas por el estilo. Como Argentina no reconoce ni siquiera la inflación, no reconoce la indexación normal. Claro, porque tenemos el SER, o sea que esa indexación de los bonos, por ejemplo, debería existir. El SER, olvídate, porque es una falacia, es un dibujo en un escritorio, no importa eso. Pero te digo que la gente no sabe qué hacer, no sabe qué ahorrar. Entonces, bueno, sí, compremos departamento y por ahí es cierto que la construcción puede beneficiarse un poco, que es casi la única posibilidad de ahorro, aunque viene en caída. Y la gente va al mercado informal. Claro, ¿no? eso es lo que pasa. Lo que está pasando estos meses, que hay un salto en lo que se llama la demanda de dinero de circulante. Pero eso va a ceder, eso en un momento se estabiliza. Cuando se estabilice, y si la emisión monetaria sigue al 35-36%, eso va a crear condiciones para más inflación. Entonces, en cualquier momento se dispara un poco la inflación y veremos al equipo económico seguramente controlando precios, planteando que si no bajan los precios va a haber controles de abastecimiento, o sea, podría haber problemas en los mercados en ese sentido. O sea, que Argentina tiene un riesgo hoy de dar un salto inflacionario adicional, si las autoridades no se dan cuenta ni actúan en consecuencia. Por ejemplo, el año que viene las elecciones, si en vez de aprovechar la plata de la soja y otra para mejorar las cuentas fiscales, que estábamos en déficit, el gobierno gasta más por el gasto electoral, bueno, va a necesitar más adelantos transitorios del Banco Central, más emisión monetaria, y ante una demanda de dinero que ya no crece, lo que sí tenemos ahí es una presión inflacionaria que, bueno, nos puede dar un disgusto y por ahí la inflación irse al 30 o algo así en vez de 25. Eso es un riesgo que hoy está pasando en la economía argentina. Sí, está el tema de los salarios también. Esta semana se dio a conocer que petroleros cerraron con un aumento del 34%, muy por encima de lo que habían cerrado los gremios de principio de año. ¿Ves que este 34% por ahí se puede replicar en lo que viene? Bueno, en cada gremio puede ser distinto. Hay muchas cláusulas para que aparezca que la negociación es menor y después en realidad es mayor, pero digamos que hay una inercia del 25-26% en muchos factores, salarios, precios y demás. Pero por estas cuestiones que mencionaba monetarias es posible que empiece a haber más inflación y cuando hay más inflación los salarios empiezan a reclamar un sueldo extra, una apertura de las paritarias, entonces empieza todo un movimiento en pos de aumentar salarios y el gobierno que se puede un poquito asustar y dice, bueno, controlamos entonces los precios de la canasta básica y ahí crear problemas de rentabilidad adicionales a las empresas, que muchas empresas están con problemas de rentabilidad y el tipo de cambio real, el de exportación, el comercial, ha sufrido mucho, está bajo. Entonces, yo diría, en ese sentido estamos en una economía con una macroeconomía bastante desordenada, bastante frágil, que el producto final es una economía que crece muy poco, por ahí el año que viene crece 3% y después 2% de vuelta, que crece poco y con alta inflación. Eso es lo que nos va dejando, el modelo macroeconómico nos va dejando esto. Bueno, Gabriel, muchas gracias entonces por haber estado nuevamente con nosotros. Gracias el análisis entonces de Gabriel Rubinstein, primero anticipando una recuperación de la economía para el segundo semestre y crecimiento económico también para el año 2013, pero advirtiendo sobre los riesgos inflacionarios que están latentes en la economía argentina. Nos vamos con esto, nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.